La pobre niña no tenía idea de que los 3 bebés abandonados que encontró la conectarían con el multimillonario más joven del país, que los buscaba desesperadamente. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde estás viendo y sé parte de este momento especial. La lluvia de la mañana golpeaba contra la acera agrietada, mientras Sofía García, de 7 años, apretaba su canasta de margaritas marchitas contra el pecho. Sus zapatillas gastadas chapoteaban en los charcos mientras recorría la calle de las Palmeras, la misma ruta que había caminado todos los días durante los últimos 2 años, desde que doña Carmen del refugio de niños había dejado de buscarla. Flores, hermosas flores para su amor. Sofía gritaba, su pequeña voz apenas audible sobre el ruido del tráfico matutino, pero hoy parecía diferente. Los empresarios habituales, corriendo para tomar sus trenes, parecían más distraídos, susurrando urgentemente en sus teléfonos y sosteniendo periódicos con titulares que ella no podía leer. El estómago de Sofía gruñó fuerte, recordándole que el donut viejo de ayer fue lo último que había comido. Necesitaba vender al menos 3 ramos hoy para comprar algo más sustancial que las galletas que había estado racionando toda la semana. Mientras doblaba la esquina hacia el parque, donde generalmente tenía mejor suerte con las familias, algo llamó su atención. Allí, parcialmente escondido detrás del gran árbol cerca de la fuente, había una elegante canasta de mimbre, cubierta con una manta de color crema que parecía demasiado cara para ser abandonada. La curiosidad superó su cautela habitual. Sofía se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza a cada paso. La canasta era más grande que cualquier cosa que hubiera visto, adornada con patrones intrincados que le recordaban a las tiendas elegantes del centro donde nunca era bienvenida. Pero entonces escuchó un gemido suave, luego otro y otro. Con las manos temblorosas, Sofía levantó con cuidado la esquina de la manta. Lo que vio la hizo jadear y casi dejar caer su canasta de flores. 3 caritas la miraban, bebés idénticos con los ojos azules más hermosos que jamás había visto. No podían tener más de unos meses, vestidos con ropa que probablemente costaba más de lo que podría ganar en un año. «Dios mío», susurró arrodillándose junto a la canasta. «¿Dónde está su mamá?» Los bebés parecían sanos pero hambrientos, y uno estaba empezando a llorar más fuerte. Sofía miró a su alrededor frenéticamente, esperando ver a padres desesperados buscando cerca. Pero el parque estaba vacío, excepto por una corredora anciana a lo lejos, que no había notado nada inusual. Un trozo de papel estaba metido debajo de una de las mantas. Sofía lo sacó con cuidado, pero sus limitadas habilidades de lectura solo pudieron entender algunas palabras: seguro, amor y lo que parecía nunca. Pasaron 20 minutos, luego 30, nadie vino. El llanto se hizo más fuerte y el corazón de Sofía se rompió al pensar en estos hermosos bebés abandonados. Pensó en sus propios recuerdos de abandono, las noches frías, el hambre sin fin, el miedo de que a nadie le importara nunca. «No dejaré que les pase eso», susurró ferozmente, sorprendiéndose de la determinación en su voz. «Si ya estás apoyando a Sofía, deja un me gusta para darle fuerza en este increíble viaje». Tomando una decisión que lo cambiaría todo, Sofía levantó con cuidado la pesada canasta. Sus delgados brazos se esforzaron bajo el peso, pero el amor le dio una fuerza que no sabía que poseía. Mientras luchaba en dirección al almacén abandonado que llamaba hogar, Sofía no tenía idea de que a solo 12 cuadras de distancia, Mateo Hernández, de 30 años, ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos por cualquier información sobre sus hijos desaparecidos. Detrás de ella, escondido en las sombras del parque, alguien observaba cada uno de sus movimientos y sonrió fríamente. La casa apenas comenzaba. El almacén abandonado que Sofía llamaba hogar nunca había parecido tan pequeño. 3 bebés lo cambiaron todo. Con cuidado, colocó la elegante canasta de mimbre en el rincón más cálido, usando sus propias mantas gastadas para crear paredes contra la corriente de aire frío que entraba por las ventanas rotas. La luz de la mañana, filtrándose a través del vidrio agrietado, proyectaba sombras danzantes sobre sus caritas perfectas. «¿Está bien, pequeños?», susurró, estudiando a cada bebé con atención.
Los llamaré Santiago, Mateo y Alejandro. Esos son nombres fuertes para niños fuertes como ustedes. Santiago parecía ser el líder natural, siempre el primero en llorar cuando tenía hambre, el primero en sonreír cuando estaba contento. Sus brillantes ojos azules seguían cada movimiento de Sofía, con una inteligencia que parecía ir mucho más allá de sus pocos meses de vida. Mateo era más tranquilo, más observador, contento de observar el mundo que lo rodeaba, con esos mismos impresionantes ojos azules, pero con una gentileza que le recordaba a Sofía las mañanas pacíficas. Alejandro tenía el agarre más fuerte y se aferraba al dedo de Sofía con tanta fuerza que se preguntaba si de alguna manera entendía que ella era todo lo que tenían en este mundo aterrador. Pero los nombres fuertes no resolvían problemas inmediatos. Los bebés tenían hambre, llorando en una armonía que resonaba en las paredes del almacén. Sofía tenía exactamente 437 pesos a su nombre, dinero que había ganado vendiendo margaritas marchitas a extraños apresurados. Y la fórmula para bebés costaba más de lo que jamás había gastado en nada en su corta vida. Se aventuró a la tienda de conveniencia, a 3 cuadras de distancia. Su corazón se aceleraba a cada paso. Dejar a los bebés solos, incluso por 10 minutos, se sentía como abandonarlos. El pensamiento le revolvía el estómago de culpa y miedo. ¿Y si alguien los oía llorar? ¿Y si tenían frío? ¿Y si la necesitaban? La tienda de conveniencia parecía increíblemente brillante después de la oscuridad del almacén. La señora Kim, la anciana coreana dueña de la tienda, pareció desconfiada cuando Sofía se acercó al mostrador con 3 biberones y un pequeño recipiente de fórmula, el tipo más barato disponible. ¿Son para tu mamá, querida?, preguntó amablemente la señora Kim, sus manos callosas deteniéndose mientras registraba los artículos. Su voz transmitía una preocupación genuina, del tipo que Sofía rara vez escuchaba de los adultos. «Sí, señora», mintió Sofía, sus mejillas ardiendo de vergüenza. La mentira tenía un sabor amargo en su lengua, pero había aprendido que los adultos hacían menos preguntas cuando pensaban que otra persona era responsable. A los adultos les gustaban las explicaciones simples que no requerían que se involucraran en situaciones complicadas. De vuelta en el almacén, la hora de la comida se convirtió en una elaborada danza de supervivencia. Sofía calentaba los biberones con agua caliente del único grifo que funcionaba en el edificio, un accesorio oxidado que a veces funcionaba y a veces no. Luego se sentaba con las piernas cruzadas en el frío suelo de hormigón, tratando de alimentar a 3 bebés hambrientos con solo 2 manos y una abrumadora cantidad de amor. Sostenía un biberón con cuidado mientras sostenía otro, alternando entre los bebés mientras se retorcían y se movían. Santiago agarraba el biberón con impaciencia, mientras que Mateo esperaba pacientemente su turno, y Alejandro observaba su rostro intensamente, como si memorizara cada expresión. «Listo, mi dulce niño». Chas le murmuraba a cada uno. «Beban mucho. Necesitan crecer grandes y fuertes». Cuando la noche cayó sobre el almacén, Sofía envolvió a los 3 bebés en su propio abrigo de invierno, lo único cálido que poseía. Los acomodó cerca de su cuerpo para calentarse y tarareó la única canción de cuna que recordaba de su primera infancia. No sabía quién se la había cantado originalmente, tal vez su madre antes de lo que sea que hubiera sucedido que la puso en el sistema, pero la melodía se sentía como el amor mismo, como seguridad en un mundo inseguro. «¿Vamos a estar bien?», les prometió en la oscuridad. Su voz apenas un susurro. «No sé cómo, pero vamos a estar bien. No dejaré que les pase nada malo, lo prometo». Afuera, las sirenas aullaban en la distancia y las bocinas de los autos sonaban en la interminable sinfonía de la ciudad. Pero dentro de su hogar improvisado, Sofía no podía quitarse la sensación de que su momento pacífico era tiempo prestado, que en algún lugar de ahí fuera alguien estaba buscando a estos hermosos niños y que el tiempo de su pequeña familia juntos podría estar terminando más rápido de lo que podía imaginar. Mateo Hernández estaba en su oficina, en el ático del piso 42, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas del piso al techo, que generalmente lo hacían sentir poderoso y en control. Hoy la vista se burlaba de él. En algún lugar de ese laberinto de edificios, sus hijos estaban desaparecidos
y toda su riqueza e influencia parecían completamente inútiles. 48 horas. Sus hijos habían estado desaparecidos durante exactamente 48 horas y cada minuto parecía una vida entera de tortura. No había dormido. Apenas había comido y había consumido suficiente café para abastecer a un pequeño ejército. Su apariencia generalmente impecable estaba desordenada. Su traje de $5,000 arrugado, su cabello perfectamente peinado cayendo sobre su frente, su rostro sombrío con barba incipiente. «Señor, el FBI quiere ponerlo al día sobre la investigación», dijo suavemente su asistente Vanessa desde la puerta. Llevaba 6 años con él y nunca lo había visto tan destrozado. «El agente Ferreira está esperando en la sala de conferencias». Mateo no se dio la vuelta. No podía soportar ver la lástima en los ojos de nadie, ni de Vanessa, ni de los agentes del FBI, ni de las docenas de expertos en seguridad que habían estado trabajando las 24 horas del día. «Dime que tienen algo, cualquier cosa, una pista, un avistamiento, una maldita envoltura de caramelo que pueda señalarnos en la dirección correcta». El silencio de Vanessa fue respuesta suficiente. Los secuestradores no han hecho contacto, ni peticiones de rescate, ni amenazas. «Es inusual, señor». Esa era la palabra que atormentaba cada momento de vigilia de Mateo. Inusual. Cuando alguien se llevaba a los hijos de uno de los hombres más ricos de México, un hombre que controlaba empresas de transporte, imperios inmobiliarios y empresas de tecnología en 3 estados, típicamente querían dinero, montañas de él. El silencio era más aterrador que cualquier petición de rescate podría haber sido. Mateo pensó en Laura, su ex esposa, ahora inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles. Los médicos habían inducido un coma médico después del accidente, que se suponía que mataría a toda su familia. Laura llevaba a los niños a su clase de música cuando el camión los sacó de la carretera. El mismo personal que había orquestado ese accidente, cuidadosamente planeado para parecer un trágico accidente, de alguna manera se llevó a sus hijos de los escombros. El informe oficial decía que los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados en el río. La verdad no oficial que Mateo había pagado caro para descubrir era que alguien los había sacado del coche antes de que se hundiera. Alguien con un plan. «Señor», la voz de Vanessa interrumpió sus sombríos pensamientos. «Llame al detective Rocha al teléfono y llame a todas las estaciones de televisión de la ciudad. Televisa, TV Azteca, todos los canales locales. Quiero hacer un anuncio». 1 hora después, Mateo estaba frente a una pared de cámaras en el vestíbulo de la sede de Hernández Holdings. El discurso preparado que su equipo de relaciones públicas había escrito yacía olvidado en el atril de caoba, mientras se enfrentaba al circo mediático y hablaba directamente desde su corazón destrozado. «¿Alguien ahí fuera tiene a mis hijos?», comenzó. Su voz ronca de emoción. 3 bebés, 3 gemelos idénticos de solo 4 meses de edad. Son inocentes, son perfectos y necesitan volver a casa. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas de algún lugar de su interior. Tienen los ojos azules más hermosos que jamás hayas visto y se ríen cuando les cantas. Santiago tiene una marca de nacimiento de fresa en el tobillo izquierdo. Mateo siempre es el primero en quedarse dormido durante los cuentos antes de dormir. Y Alejandro, su voz se quebró ligeramente. Alejandro tiene el agarre más fuerte de cualquier bebé que haya conocido. Cuando te agarra el dedo, es como si estuviera aferrándose a la vida misma. Las cámaras capturaron cada emoción mientras Mateo continuaba. Su habitual compostura de hombre de negocios completamente abandonada. «Ofrezco una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su regreso seguro, sin hacer preguntas. No me importa quién se los llevó ni por qué. Solo quiero a mis hijos en casa donde pertenecen. Si esta historia te emociona, comenta abajo qué harías en el lugar de Mateo. Tu opinión nos importa». Detrás de las cámaras, en la multitud de reporteros y curiosos, alguien sonrió fríamente y se alejó silenciosamente del caos. El juego se estaba volviendo mucho más interesante a cada hora y las apuestas acababan de aumentar significativamente. 3 días cuidando a 3 bebés sola estaban destrozando el pequeño cuerpo de Sofía. Su pequeño cuerpo le dolía constantemente por levantar bebés, calentar biberones
y dormir en posiciones extrañas en el duro suelo del almacén. Sus ventas de flores habían caído a absolutamente cero. No podía dejar a los bebés el tiempo suficiente para trabajar en sus esquinas habituales, donde los empresarios podrían comprar margaritas marchitas por lástima o culpa. Pero también estaba sucediendo algo hermoso, algo que hacía que todo el cansancio valiera la pena. Si esta historia está tocando tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en el poder del amor. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia inspiradora. Alejandro había comenzado a alcanzar su rostro cuando lo alimentaba, sus deditos, explorando sus mejillas con gentil curiosidad. Mateo hacía suaves sonidos de arrullo que sonaban casi como mamá, lo que hacía que el corazón de Sofía sintiera que podría explotar de alegría. Y Santiago la observaba con esos increíbles ojos azules, como si entendiera cada palabra que decía, cada promesa que hacía, cada miedo que intentaba ocultar. «Buenos días, mis hermosos niños», susurró durante su ritual de alimentación al amanecer, sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo, con biberones dispuestos a su alrededor como una fortaleza. «Hoy necesitamos ser extra inteligentes. Nuestro dinero para comida está casi agotado». Sus 437 pesos se habían reducido a 83 centavos. La fórmula duraría quizás 2 días más si la diluía ligeramente, algo que la hacía sentir culpable, pero parecía necesario para la supervivencia. Sofía había sobrevivido al hambre antes. Había pasado días comiendo nada más que cortezas de pizza desechadas y la manzana ocasional tirada por niños quisquillosos. Pero ver a los bebés llorar con el estómago vacío era insoportable, de una manera que le oprimía el pecho de pánico. Fue entonces cuando se acordó de doña Cecilia. Doña Cecilia vivía en el edificio de ladrillos, directamente enfrente del almacén, y siempre había sido amable con Sofía. Era anciana. Vivía sola con 3 gatos gordos, y con frecuencia se sentaba en su escalera de incendios, alimentando a los animales callejeros con paciencia y amabilidad. Una vez le había dado chocolate caliente a Sofía durante una tormenta de invierno particularmente brutal, sin hacer preguntas sobre por qué una niña pequeña deambulaba sola por las calles. Sofía pasó 1 hora limpiando a los bebés y a sí misma lo mejor que pudo, con agua fría y toallas de papel que había encontrado en el baño del almacén. Se peinó el cabello enmarañado con los dedos y limpió las caras de los bebés hasta que parecieron presentables. Su corazón latía como un tambor mientras los cargaba con cuidado por la concurrida calle, rezando para que doña Cecilia estuviera en casa y dispuesta a ayudar. «Sofía, Dios mío, niña, me preguntaba dónde habías desaparecido estos últimos días». Los ojos de doña Cecilia se abrieron dramáticamente cuando vio a los bebés acunados en los brazos de Sofía. «Cielo santo, ¿de dónde salieron estos angelitos?» «Por favor, no llame a nadie», dijo Sofía rápidamente, las palabras saliendo en un torrente de desesperación. «Son mi responsabilidad ahora. Los encontré abandonados y asustados, y no podía simplemente dejarlos. Pero necesito ayuda. No sé lo que estoy haciendo». Algo en la voz de Sofía, quizás la feroz protección mezclada con un terror genuino, debió convencer a doña Cecilia, porque en lugar de hacer preguntas difíciles o levantar el teléfono, simplemente abrió más la puerta y los invitó a entrar. «Entra, querida. Vamos a alimentar a estos pequeños adecuadamente y a averiguar qué es qué». El apartamento de doña Cecilia era cálido y olía a galletas y ambientador de lavanda. Se movió con una eficiencia sorprendente para alguien de 70 años, calentando biberones a la temperatura perfecta y acomodando a los bebés en camas improvisadas, usando cojines suaves del sofá y paños de cocina limpios. Sus 3 gatos, Mimoso, Beliña y Bolota, observaron los procedimientos con la típica curiosidad felina, pero mantuvieron la distancia. «Ahora bien», dijo suavemente, «una vez que los 3 bebés estuvieron contentos y alimentados, supongo que me contarás cómo una niña de 7 años termina con 3 bebés idénticos que claramente son de una familia rica». Sofía le contó todo. Encontrarlos en el parque en esa costosa canasta, la misteriosa nota que todavía no podía leer por completo, la forma en que nadie había venido a buscarlos en los lugares obvios. Doña Cecilia escuchó sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas amables
que ayudaron a Sofía a recordar detalles que había olvidado en su pánico. «Niña, estos bebés no son hallazgos comunes», dijo finalmente doña Cecilia, estudiando sus finas ropas y la obvia calidad de todo con lo que los habían dejado. «Alguien muy rico está extrañando a estos niños. Alguien con suficiente dinero para buscar en todas partes. Eso significa que tengo que devolverlos», le preguntó Sofía, las lágrimas amenazando con rodar por sus mejillas. La idea de perder a Santiago, Mateo y Alejandro se sentía como si le arrancaran el corazón. Doña Cecilia se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Sofía con ojos sabios que habían visto décadas de complicaciones de la vida. «Significa, dulce niña, que debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos a continuación». El anuncio de la recompensa de 10 millones de pesos lo cambió todo de la noche a la mañana. A las pocas horas de la conferencia de prensa, las líneas telefónicas de Mateo Hernández se inundaron con cientos de pistas de todo el país. La mayoría eran pistas falsas, personas desesperadas que esperaban dinero fácil, afirmando haber visto trillizos en lugares imposibles como Tijuana y Cancún. Pero el detective Rocha insistió en que investigaran cada llamada, sin importar cuán improbable fuera. «Señor Hernández, debemos discutir las medidas de seguridad de inmediato», dijo Rocha durante su reunión de emergencia matutina en la oficina de Mateo. «Si alguien realmente tiene a sus hijos, esta recompensa los hace extremadamente valiosos. Eso puede jugar a nuestro favor». Mateo apenas escuchó las preocupaciones de seguridad del detective. Estaba estudiando las fotografías que su investigador privado había recopilado durante la noche. Cada posible ubicación donde alguien podría esconder a 3 bebés en el área metropolitana. Edificios abandonados, campamentos de personas sin hogar, moteles de mala muerte, incluso casas suburbanas, donde los vecinos podrían no hacer preguntas sobre bebés que lloran. La ciudad de repente parecía increíblemente vasta. ¿Y qué hay de la mujer que informó haber visto una canasta inusual en el Parque Chapultepec esa mañana?, preguntó Mateo de repente, su dedo deteniéndose en un informe policial. «La corredora doña Alicia, 62 años, maestra jubilada. Corre la misma ruta todas las mañanas a las 6 a.m. Dijo que vio a una niña cargando algo pesado desde la dirección de la fuente, pero no le dio mucha importancia en ese momento. La descripción era vaga. Pequeña, delgada, probablemente sin hogar, cargando lo que parecía una canasta o una bolsa grande. Una niña». Mateo sintió que algo frío y afilado se instalaba en su estómago. «Alguien le dio mis hijos a una niña de la calle». «Es solo una pista entre cientos, señor. Podría no ser nada. Podría ser la imaginación de alguien corriendo salvaje por el dinero de la recompensa». Pero los instintos de negocios de Mateo, los mismos instintos que habían construido su imperio, le dijeron lo contrario. Esto se sentía diferente, real. Pensó en su propia infancia, antes de que las patentes de tecnología de su padre los hicieran ricos, las noches que pasó con hambre, la forma en que los adultos miraban a través de los niños sin hogar, como si fueran invisibles, como si no importaran. «Quiero equipos de vigilancia en cada campamento de personas sin hogar conocido en la ciudad. Verifiquen los edificios abandonados, los lugares donde se esconden los niños de la calle». «Y Rocha», la voz de Mateo se endureció con determinación, «si alguien está usando a una niña para esconder a mis hijos, lo han hecho personal de una manera que no pueden entender». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un sedán negro con vidrios polarizados se estacionó frente a la tienda de conveniencia de la señora Kim. Los ocupantes habían estado rastreando informes de compras inusuales de fórmula para bebés, grandes cantidades compradas por alguien que no encajaba en el perfil típico de cliente. La señora Kim había mencionado a la niña que había estado comprando fórmula durante varios días, siempre pagando con billetes pequeños y monedas, siempre nerviosa, siempre con prisa. La descripción coincidía con otros informes de la zona. Una niña pequeña y delgada, vista cargando objetos pesados, moviéndose por el vecindario como si intentara permanecer invisible. El pasajero del sedán hizo una llamada a un número que no figuraba en ninguna guía telefónica. «¿Podríamos haberlos encontrado?», dijo una voz fría y profesional. «La niña coincide con varias descripciones de testigos. Está comprando fórmula y suministros para bebés. Envía al equipo de recuperación
para que realice una búsqueda en cuadrícula en esta área. Y la niña ya cumplió su propósito. Encárguense de ella discretamente. La línea se cortó, y al otro lado de la ciudad, Mateo Hernández continuó su búsqueda desesperada, sin saber que las mismas personas que se habían llevado a sus hijos ahora estaban cerrando el cerco sobre la valiente niña que se había convertido en su inesperada protectora. Doña Cecilia había sido una bendición, pero ni siquiera su amabilidad y experiencia podían resolver sus crecientes problemas. Los bebés prosperaban bajo un cuidado adecuado, ganando peso, durmiendo mejor, desarrollando personalidades distintas que hacían que Sofía los amara aún más, pero sabía que no podían esconderse para siempre en el pequeño apartamento de la anciana. 3 bebés idénticos eran memorables, y la gente del vecindario comenzaba a notar una actividad inusual. «Se están fortaleciendo cada día», observó doña Cecilia, viendo a Santiago intentar rodar sobre la suave alfombra mientras sus hermanos observaban con interés y eran más notorios. 3 bebés idénticos con esos notables ojos azules. La gente lo recuerda. Hablan de ello. Sofía asintió, la ansiedad creciendo en su pecho como un peso físico. Había notado más extraños en el vecindario últimamente. Personas que no pertenecían, que caminaban demasiado lento, que hacían preguntas demasiado casuales sobre niños sin hogar y avistamientos inusuales. Hombres de traje que decían ser trabajadores sociales, pero no llevaban la identificación correcta. Mujeres que decían ser de servicios infantiles, pero hacían preguntas extrañas sobre compras de fórmula para bebés. Doña Cecilia, ¿y si su verdadera familia es gente mala? ¿Y si por eso alguien los dejó en el parque? Sofía había estado luchando con esa pregunta durante días. ¿Y si devolverlos significaba ponerlos en peligro? La mujer mayor se quedó en silencio por un momento, sus manos callosas acariciando suavemente a Mateo, mientras dormitaba pacíficamente en su regazo. A veces, niña, las familias son complicadas. Las personas cometen errores, o las circunstancias obligan a tomar decisiones imposibles. Pero estos bebés, mira su ropa, su salud antes de que los encontraras, la costosa canasta en la que los dejaron. Alguien los amaba mucho y quería que fueran encontrados por alguien que se preocupara. Esa tarde, mientras doña Cecilia dormitaba en su sillón reclinable y los bebés dormían pacíficamente en su guardería improvisada, Sofía decidió aventurarse a comprar suministros. Necesitaban más fórmula, más pañales. Y a doña Cecilia se le estaba acabando el jabón especial para bebés que había insistido en comprar. Sofía había llegado a 3 cuadras de la tienda de conveniencia cuando notó que el hombre la seguía. Intentaba ser sutil, manteniéndose a media cuadra de distancia, fingiendo mirar los escaparates de las tiendas mientras la mantenía a la vista. Pero Sofía había desarrollado agudos instintos para el peligro durante su tiempo en las calles. Cuando giró repentinamente por un callejón entre 2 edificios, él aceleró el paso. Cuando dobló de nuevo hacia la calle principal, él estaba hablando urgentemente por teléfono, sus ojos nunca apartándose de su pequeña figura. El pánico inundó su sistema como agua helada. Sin pensar con claridad, corrió. El hombre la persiguió a través del laberinto de calles del centro, pero Sofía conocía cada atajo, cada escondite, cada escalera de incendios y entrada de sótano que podía proporcionar un santuario. Se zambulló en una entrada de metro, se abrió paso entre multitudes de viajeros de la tarde y finalmente lo perdió en el caos del distrito comercial, donde cientos de personas se movían en diferentes direcciones. Cuando regresó al edificio de doña Cecilia, 40 minutos después, sin aliento y aterrorizada, vio algo que le heló la sangre en las venas. Un sedán negro estaba estacionado directamente afuera. A través de la ventana del 3er piso de doña Cecilia podía ver siluetas, figuras altas, que definitivamente no eran la anciana. Extraños estaban en su refugio seguro cerca de sus bebés, y ella no podía alcanzarlos. Las manos de Sofía temblaban violentamente mientras se daba cuenta de la terrible verdad. Alguien sabía de los bebés. Los habían encontrado y estaban peligrosamente cerca de las sombras al otro lado de la calle, escondida detrás de un contenedor de basura en el callejón. La observó y esperó, su corazón rompiéndose
mientras escuchaba a uno de sus niños llorar dentro del apartamento, donde no podía alcanzarlos. El llanto de Santiago. Sabía que era Santiago, porque siempre lloraba más fuerte cuando estaba asustado o tenía hambre. La casa los había encontrado finalmente, y Sofía nunca se había sentido más impotente o sola en toda su corta vida. ¿Crees que Sofía logrará salvar a los bebés? Deja tu respuesta en los comentarios y activa la campanita para saber qué sucede a continuación. Sofía se agachó detrás del contenedor de basura durante lo que parecieron horas, observando el sedán negro y escuchando a sus bebés llorar dentro del apartamento de doña Cecilia. Cada instinto le gritaba que corriera escaleras arriba y los protegiera, pero sabía que caer en esa trampa no ayudaría a nadie. El sonido de los gritos aterrorizados de Santiago le partía el corazón como un vidrio roto y tuvo que morderse la mano para no llorar en respuesta. La noche de otoño se estaba volviendo más fría. El delgado abrigo de Sofía ofrecía poca protección contra el viento que cortaba el callejón. Su estómago se contraía de hambre. No había comido nada desde el sándwich compartido de ayer con doña Cecilia, pero la incomodidad física no significaba nada en comparación con la agonía de escuchar a sus niños en peligro. Cuando la oscuridad cayó por completo, los vio sacar a doña Cecilia en una camilla. La anciana parecía inconsciente, pero respiraba, su cabello gris despeinado y un vendaje visible en su frente. El corazón de Sofía se apretó de culpa. Doña Cecilia estaba herida porque trató de ayudarlas, porque mostró amabilidad a una niña sin hogar y a 3 bebés misteriosos. Luego vino el momento que lo cambió todo. A través de la ventana del apartamento, iluminada por la dura luz fluorescente, vio a un hombre alto, con un traje oscuro, sosteniendo a Santiago bruscamente por su pequeño cuerpo. Incluso desde el otro lado de la calle, podía escuchar los gritos aterrorizados de su pequeño niño. Podía ver cómo el hombre trataba a Santiago como una carga en lugar de un niño precioso y frágil que necesitaba amabilidad y amor. Los movimientos del hombre eran impacientes, profesionales, desprovistos de cualquier reconocimiento de que estaba tratando con un ser humano. Cuando Santiago siguió llorando, el hombre lo sacudió ligeramente, murmurando algo que Sofía no podía oír, pero cuyo tono era inequívocamente amenazador. Fue entonces cuando Sofía notó algo que los secuestradores habían pasado por alto en su urgencia. La escalera de incendios de doña Cecilia estaba en la parte trasera del edificio, oculta a su vista por la arquitectura de la vieja estructura de ladrillos. La anciana se lo había mostrado a Sofía días antes, mencionando que así fue como escapó de un incendio en la cocina años atrás, cuando su esposo todavía estaba vivo y eran más jóvenes. Sofía esperó hasta que vio a 2 de los hombres irse en un auto separado, presumiblemente llevando a doña Cecilia a algún lugar, con suerte a un hospital donde pudiera recibir ayuda, aunque Sofía temía que tuvieran intenciones más oscuras. Eso dejó al menos a 2 todavía en el apartamento con sus bebés. No eran grandes probabilidades para una niña de 7 años, pero mejores que enfrentarse a un equipo completo de profesionales armados. Se deslizó por el callejón detrás del edificio, usando habilidades que había desarrollado durante 2 años de evitar la detección de policías, trabajadores sociales y el depredador ocasional, que veía a los niños sin hogar como blancos fáciles. La escalera de incendios era vieja y oxidada, pero estructuralmente sólida. Sofía subió con un silencio practicado, sus pies descalzos encontrando apoyo en la barandilla de metal, a pesar del frío que le entumecía los dedos. La ventana del dormitorio de doña Cecilia estaba abierta. La anciana había mencionado que nunca se preocupaba por los ladrones del 3er piso, diciendo que cualquiera lo suficientemente atlético como para subir tan alto probablemente necesitaba lo que sea que pudieran robar más que ella. Dentro, Sofía podía escuchar voces de la sala de estar frías y pragmáticas. El jefe los quiere trasladados esta noche. La recompensa de Hernández está atrayendo demasiada atención de la policía y los medios. ¿Y qué hay de la niña? Vio nuestras caras, sabe de la operación. Las órdenes son eliminar a cualquier testigo. Cumplió su propósito, manteniéndolos vivos, pero ahora es una responsabilidad. La sangre de Sofía se convirtió en agua helada en sus venas. No solo se llevaban a los bebés, planeaban matarla. ¿Pero por qué? Si se trataba de un rescate de padres ricos,
¿Por qué asesinar a una niña sin hogar que nadie extrañaría? ¿Qué sabía ella que la hacía peligrosa para ellos? Se arrastró hacia la sala de estar, manteniéndose baja detrás de los muebles de doña Cecilia, un sofá gastado cubierto con tapetes de ganchillo, una mesa de café apilada con libros de la biblioteca sobre jardinería y cocina. A través de la puerta podía ver a Alejandro y Mateo en su canasta de mimbre, ambos llorando frenéticamente, sus caritas rojas de angustia y confusión. Santiago estaba siendo sostenido por un hombre con ojos fríos y zapatos caros, que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. El agarre del hombre era demasiado apretado, demasiado descuidado, tratando a su precioso niño como un objeto en lugar de un niño. «Cállense», gruñó el hombre con impaciencia. «Los sedantes deberían funcionar más rápido en bebés de este tamaño». Sedantes. Estaban drogando a sus bebés, envenenando a los niños inocentes que tanto había luchado por proteger y nutrir. Sofía nunca antes había sentido una ira así. Ardía a través de su pequeño cuerpo como fuego líquido, haciéndole olvidar el miedo, olvidar las probabilidades imposibles, olvidar todo, excepto proteger a los niños que amaba más que a su propia vida. Estos hombres habían herido a doña Cecilia, aterrorizado a sus bebés, y ahora planeaban drogarlos y matarla. Doña Cecilia guardaba un pesado jarrón de cerámica en el tocador de su dormitorio, un regalo de bodas de su difunto esposo, pintado con rosas y lleno de flores secas de su jardín de ventana. Sofía lo agarró con ambas manos, sorprendida por su peso, pero decidida a usar cualquier arma que pudiera encontrar. «Señor, deberíamos moverlos ahora. Mucha gente en este edificio escuchó el llanto antes. Alguien podría llamar a la policía». «Está bien. Cárguenlos en la camioneta y sigan buscando a esa rata callejera. No puede haber ido lejos a pie». El hombre que sostenía a Santiago le dio la espalda para pasarle el bebé a su compañero, dándole finalmente a Sofía la oportunidad que había estado esperando. Golpeó con cada gramo de fuerza de su pequeño cuerpo. El jarrón se hizo añicos contra el cráneo del hombre, con un sonido como un trueno, enviándolo a estrellarse contra la mesa de café de doña Cecilia. Libros y tazas de té volaron, y Santiago cayó de sus brazos. Pero Sofía ya se estaba moviendo, atrapando a su pequeño niño antes de que pudiera golpear el suelo. El segundo hombre se dio la vuelta, buscando algo en su chaqueta, probablemente un arma. Pero Sofía ya estaba corriendo. Agarró la canasta, que contenía a Alejandro y Mateo con su brazo libre, y corrió hacia la ventana del dormitorio, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo por encima de todo lo demás. «La niña está aquí. El objetivo está en el edificio». Los disparos estallaron detrás de ella, mientras Sofía se zambullía por la ventana hacia la escalera de incendios. El vidrio se hizo añicos a su alrededor y una bala pasó zumbando cerca de su cabeza, lo suficientemente cerca como para sentir el desplazamiento del aire. Pero siguió moviéndose, aferrándose a los 3 bebés mientras descendía los escalones de metal con una velocidad desesperada. Llegó al callejón corriendo, sus delgadas piernas llevándola a ella y a los bebés hacia el laberinto de calles del centro, donde conocía cada escondite, cada atajo, cada ruta de escape que podría salvarles la vida. Detrás de ella, escuchó puertas de autos cerrarse y motores acelerando con urgencia. La persecución estaba en marcha, y esta vez era de vida o muerte para todos ellos. Si tu corazón late tan rápido como el nuestro, deja un me gusta, para que Sofía tenga fuerzas en esta desesperada huida. El detective Rocha irrumpió en la oficina de Mateo a las 2 de la mañana, su rostro sombrío por el agotamiento y el peso de las nuevas revelaciones que lo cambiarían todo. Había estado trabajando en el caso durante 72 horas seguidas, sobreviviendo con café y determinación, siguiendo pistas que parecían callejones sin salida hasta esta noche. «Encontramos algo», anunció Rocha sin preámbulos, el apartamento de doña Cecilia. Hubo una pelea, sangre salpicada en las paredes, muebles rotos y vecinos que informaron disparos alrededor de la medianoche. Mateo se puso alerta al instante, su fatiga olvidada mientras la adrenalina inundaba su sistema. Había estado sentado en su silla de oficina durante horas, mirando fotografías de sus hijos desaparecidos,
rezando por cualquier noticia que pudiera traerlos a casa. Mis hijos estaban allí. Encontramos biberones, ropa de bebé, juguetes que coinciden con las descripciones de cuando desaparecieron. Alguien los ha estado cuidando adecuadamente, alimentándolos, manteniéndolos limpios, tratándolos con amor. Rocha colocó una bolsa de pruebas que contenía un trozo de papel que hizo que la respiración de Mateo se detuviera. Y encontramos esto. Era la nota de la canasta de mimbre original. Pero ahora Mateo podía ver algo que hizo que su corazón se acelerara con nuevas posibilidades. En la esquina apenas visible bajo la iluminación mejorada del laboratorio, había una huella digital parcial que no estaba allí cuando los bebés fueron sacados por primera vez del lugar del accidente. Esta huella pertenece a una niña de 7 años llamada Sofía García, continuó Rocha. Oficialmente no existe en ningún sistema gubernamental, sin registros familiares, sin dirección, sin matrícula escolar. Ha estado viviendo en las calles durante al menos 2 años, completamente invisible para los servicios sociales. Pero, Mateo. Rocha hizo una pausa, su voz adquiriendo un tono inusual. Los vecinos la describieron de manera muy diferente a lo que esperábamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, aunque algo en su pecho ya comenzaba a tener esperanza. Ella no trabajaba con los secuestradores. Según doña Cecilia, la anciana que la estaba ayudando, esta niña encontró a los bebés abandonados en el Parque Chapultepec y los ha estado cuidando como si fueran su propia familia. Luchó contra hombres armados esta noche para salvarlos. Usó un jarrón de cerámica como arma contra profesionales con armas. Mateo sintió que el mundo cambiaba a su alrededor. Su comprensión de toda la situación se remodelaba. ¿Me estás diciendo que una niña sin hogar ha estado criando a mis hijos, protegiéndolos? No solo criando, arriesgando su vida por ellos repetidamente. La sangre en el apartamento pertenece a uno de los secuestradores. La niña, que pesa quizás 27 kilos, luchó contra criminales entrenados, con nada más que coraje y amor por niños que nunca había conocido antes de hace una semana. Mateo se puso de pie abruptamente, caminando hacia sus ventanas del piso al techo, donde las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de oro y blanco. En algún lugar de ahí fuera, una niña de 7 años corría por calles peligrosas con sus hijos, perseguida por asesinos, y era culpa suya. Su recompensa de 10 millones de pesos había puesto un objetivo en su espalda. La había convertido en una responsabilidad que debía ser eliminada. «Señor, hay más», dijo Rocha, su voz pesada por las implicaciones. «Rastreamos las señales de comunicación de los secuestradores usando el equipo que trajo el FBI. No son criminales al azar que buscan dinero de rescate. Esto es profesional, extremadamente bien financiado. Que alguien ha estado planeando esta operación durante meses, posiblemente años». «¿Quién?», preguntó Mateo, aunque comenzaba a sospechar que la respuesta destruiría todo lo que creía saber sobre su vida. «Creemos que está relacionado con sus negocios, pero no de la manera que usted esperaría. Alguien que quiere lastimarlo específicamente, no solo robar dinero. Los niños nunca debieron ser rescatados. Se suponía que debían desaparecer permanentemente, y el accidente automovilístico fue planeado para eliminar todo el problema». Las manos de Mateo se cerraron en puños mientras procesaba esta información. Su imperio empresarial le había hecho enemigos, competidores a los que superó en estrategia, negocios que ganó a través de tácticas superiores y a veces despiadadas. Pero nunca había imaginado que alguien apuntaría a sus hijos inocentes, su propia carne y sangre. ¿Y qué hay de la niña? ¿Podemos encontrarla antes que ellos? Ella conoce estas calles mejor que nadie en mi fuerza. Si no quiere ser encontrada, no lo será. Sobrevivió 2 años sola, aprendió cada escondite, cada ruta de escape, pero Rocha lo miró directamente a los ojos. Ella no es la enemiga aquí. Esa niña ha sido lo único entre sus hijos, y lo que sea que estas personas realmente quieran. Mateo pensó en Laura, todavía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles, y sintió una oleada de protección por esta niña desconocida, que había asumido el papel de madre cuando su mundo se desmoronó a su alrededor. «Doble la recompensa», dijo con calma, su voz llena de nueva determinación. «Pero no por información sobre los niños,
sino por traer a esa niña a casa sana y salva con mis hijos. Ella es parte de mi familia ahora, lo sepa o no. Rocha asintió gravemente, ya buscando su radio para coordinar la búsqueda ampliada. Señor, debemos movernos rápido. Esta gente no deja cabos sueltos. Intentarán eliminar tanto a los niños como a su protectora antes del amanecer, y tienen recursos que todavía estamos tratando de entender. Mateo tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Entonces será mejor que los encontremos primero. Sofía corrió hasta que sus pulmones ardieron como fuego y sus piernas temblaron con un agotamiento que amenazaba con derribarla al pavimento. Los bebés finalmente habían dejado de llorar, abrumados por el terror y la confusión, hasta que cayeron en el sueño del agotamiento emocional. Pero su peso combinado se hacía más pesado con cada cuadra que cubría. Se zambulló en un túnel de metro abandonado que había usado como refugio durante las noches de invierno, particularmente duras cuando la temperatura caía por debajo de cero. El túnel era parte del antiguo sistema de tránsito abandonado cuando la ciudad redirigió las líneas de metro décadas atrás, dejando atrás una red de pasajes olvidados que las personas sin hogar a veces usaban. El túnel era frío y húmedo. El agua goteaba de tuberías oxidadas en lo alto, pero estaba oculto y era defendible. Lo había descubierto meses atrás, cuando huía de niños de la calle mayores que querían robarle el dinero de las flores y la habían amenazado con lastimarla si no entregaba todo lo que había ganado ese día. Acomodó a los bebés en su abrigo, en el lugar más seco que pudo encontrar, revisando a cada uno cuidadosamente en busca de heridas a la débil luz que se filtraba a través de las rejillas de arriba. Santiago tenía un pequeño corte en la frente de la pelea en el apartamento de doña Cecilia, pero por lo demás parecían físicamente ilesos. Alejandro y Mateo se aferraron a sus dedos cuando se los ofreció, sus caritas confiadas, a pesar de todo lo que habían soportado. «Lo siento», les susurró su voz resonando en las paredes de hormigón. «Intenté mantenerlos a salvo, pero lo empeoré todo. Doña Cecilia está herida por mi culpa. Están en peligro porque no pude encontrar la manera de protegerlos adecuadamente». El sonido de pasos resonó desde la entrada del túnel, múltiples conjuntos moviéndose con una coordinación que hablaba de entrenamiento militar o policial. El corazón de Sofía latió contra sus costillas, mientras agarraba a los bebés y se adentraba más en la oscuridad hacia la salida de mantenimiento que había mapeado durante su exploración inicial del sistema de túneles. «Sé que estás aquí, niña», gritó una voz fría y profesional resonando en las paredes. «Solo queremos a los niños. Entrégaselos y podrás irte. Nadie tiene por qué salir herido». Sofía sabía que mentían. Los había oído planear matarla en el apartamento de doña Cecilia. No eran personas que dejaran testigos vivos, especialmente testigos que pudieran identificarlos ante la policía. Siguió moviéndose, tanteando la pared del túnel con una mano, mientras agarraba la canasta con la otra. Sus pies descalzos, silenciosos, sobre el hormigón mojado. No puedes correr para siempre, y solo estás haciendo esto más difícil para todos. Esos bebés necesitan atención médica adecuada, alimentación adecuada. Estás fuera de tu alcance. Un haz de linterna barrió el túnel detrás de ella, potente y brillante, creando sombras danzantes que hacían que la oscuridad de adelante pareciera aún más impenetrable. Se estaban acercando, sus voces resonando extrañamente en el espacio confinado. Sofía llegó a la escalera de mantenimiento que conducía a una salida de servicio cerca del río. Subir con 3 bebés sería casi imposible, pero quedarse significaba una muerte segura para todos ellos. Ató la canasta a su espalda con su cinturón y comenzó a subir con una mano, usando su conocimiento del sistema de túneles que había aprendido durante los desesperados inviernos, cuando este lugar había sido su único refugio de las temperaturas bajo cero. Cada peldaño era una agonía, sus brazos doliendo por el peso y sus hombros gritando de esfuerzo. El amor le daba una fuerza que no sabía que poseía. Santiago hizo un sonido suave contra su espalda y ella susurró palabras de consuelo que no estaba segura de creer. Sobre el suelo, la salida de servicio se abría a una obra de construcción cerca de los muelles, donde se estaban construyendo nuevos condominios de lujo. La maquinaria pesada proporcionaba cobertura,
excavadoras, hormigoneras, equipos de grúa que proyectaban largas sombras a la luz de la calle. Pero Sofía sabía que esta área era demasiado abierta para un escondite a largo plazo. Necesitaba un plan que los mantuviera a salvo hasta el amanecer, cuando seguramente la policía los encontraría. Fue entonces cuando vio los coches de policía llegando a la entrada del túnel detrás de ella. Pero no eran unidades de patrulla regulares. Los oficiales se movían con precisión militar, usando equipo táctico que sugería la participación de SWAT o FBI. Alguien más estaba cazando a los cazadores, lo que significaba un rescate o una situación aún más peligrosa. Sofía tomó una decisión desesperada. En lugar de correr más hacia el laberinto de equipos de construcción, trepó a una grúa torre que dominaba toda el área, usando su pequeño tamaño y agilidad para navegar por la estructura de metal que sería imposible para los adultos subir rápidamente. Desde su posición elevada sobre la obra, podía ver todo: los hombres que la perseguían, moviéndose a través de la maquinaria de abajo, las unidades de policía moviéndose para interceptarlos con precisión coordinada y, a lo lejos, más autos negros llegando desde múltiples direcciones. Pero también vio algo que le detuvo el corazón por completo. Un hombre con un abrigo caro caminaba directamente hacia la obra, flanqueado por oficiales de policía, pero claramente al mando de la operación. Incluso a esa distancia, podía ver su determinación, su desesperación, la forma en que se movía, como alguien cuyo mundo entero dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Este tenía que ser su padre, el hombre cuyos hijos había estado protegiendo sin saber su nombre, cuyos hijos había alimentado y acunado para dormir y amado como a sus propios hermanos. Santiago comenzó a llorar suavemente, y Sofía se dio cuenta de que todos tenían frío y hambre. A su pequeña familia se le estaba acabando el tiempo, y el enfrentamiento final se dirigía hacia ellos, como un tren de carga que llevaba el destino de todos. Abajo, los disparos estallaron cuando dos fuerzas chocaron en la oscuridad. Los destellos de los cañones de las armas iluminando la obra como fuegos artificiales mortales. Y Sofía abrazó a sus bebés con más fuerza, rezando para que el amanecer trajera seguridad en lugar de tragedia para todos ellos. El tiroteo de abajo duró solo unos minutos, pero para Sofía, encaramada en la grúa con 3 bebés, parecieron horas de terror. Los destellos de los cañones de las armas iluminaron la obra como fuegos artificiales mortales, y el sonido de las armas automáticas resonó en las estructuras de hormigón y acero. Cuando el tiroteo finalmente se detuvo, pudo ver figuras inmóviles en el suelo y otras con las manos en alto en señal de rendición. La policía había ganado esta ronda, pero su alivio duró poco cuando se dio cuenta de la verdadera complejidad de su situación. Apenas comenzaba a desarrollarse. «Sofía García», gritó una voz desde abajo, amplificada por un megáfono de la policía que hizo que su nombre resonara por toda la obra. «Soy el detective Rocha de la Policía Civil. Sabemos que estás ahí arriba y sabemos que has estado protegiendo a estos niños. No estás en problemas. Estamos aquí para ayudarte y llevarte a casa sana y salva». Sofía se asomó por el borde de la grúa, estudiando la escena de abajo con la cuidadosa atención al detalle que la había mantenido viva en las calles. El hombre del abrigo caro la miraba directamente, su rostro iluminado por las potentes luces de inundación de la obra. Incluso a esa distancia, podía ver que tenía los mismos notables ojos azules que los bebés que había estado cuidando. «Mi nombre es Mateo Hernández», gritó el hombre. Su voz se escuchaba claramente en el aire nocturno, llena de una emoción que parecía genuina. «Estos son mis hijos, a los que has estado cuidando. Quiero agradecerte por mantenerlos a salvo cuando yo no pude. Has sido más valiente de lo que nadie debería tener que ser». El agarre de Sofía se apretó sobre los bebés, su corazón latiendo con emociones contradictorias. Este era el momento que había estado temiendo: devolverlos a su verdadera familia, perder el único amor que había conocido. Pero algo parecía estar mal en toda la situación. Si Mateo Hernández era su padre, y estos eran policías, ¿por qué hombres armados los habían estado persiguiendo? ¿Por qué alguien había intentado matar a doña Cecilia? Fue entonces cuando el detective Rocha dijo algo que cambió todo lo que creía entender. «Sofía, los hombres que te han estado persiguiendo esta noche
no trabajan para el señor Hernández. Trabajan para alguien que ha estado tratando de lastimar a su familia, alguien que orquestó el accidente automovilístico que se suponía que mataría a estos niños y a su madre. Una nueva voz cortó el aire nocturno, suave, familiar de una manera que hizo que la piel de Sofía se erizara y se enfriara en su autoridad casual. ¡Qué decepcionante! Esperaba que esto se resolviera de manera más discreta, sin involucrar a tantos testigos y complicaciones. Sofía miró hacia abajo para ver a un hombre mayor, bien vestido, saliendo de una limusina negra que no había notado que llegaba durante el tiroteo. Incluso con la poca luz, podía ver el parecido con Mateo Hernández. Tenían la misma línea de la mandíbula, la misma postura segura, pero donde Mateo irradiaba desesperación y amor, este hombre emanaba un cálculo frío y una furia apenas contenida. Varios recién llegados emergieron de otros vehículos, moviéndose con la misma precisión profesional que los secuestradores anteriores. No eran policías ni agentes del FBI, eran guardias de seguridad privados caros y mortales. «Hola, hija». «La, hijo», dijo el hombre mayor casualmente, como si saludara a Mateo en una cena familiar en lugar de en la escena de un crimen. «Veo que has encontrado a mis nietos. ¡Qué inconveniente!». Mateo se dio la vuelta, su rostro mostrando conmoción, traición y un creciente horror mientras procesaba lo que estaba sucediendo. «Padre, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste de este lugar?» «Limpiando un desastre que se ha salido completamente de control», respondió el padre de Mateo con fría eficiencia. «Nunca debiste encontrarlos, Mateo. Se suponía que debían morir en ese accidente con su madre. Limpio, simple, sin complicaciones. Tú». La voz de Mateo apenas era un susurro, pero Sofía podía escuchar la devastación en ella, incluso desde su elevada posición. «Intentaste matar a mis hijos. Intenté salvar el legado de nuestra familia», espetó el padre de Mateo, su compostura rompiéndose por primera vez. «Tu matrimonio con esa mujer ya fue bastante malo. Una donadie de una familia de clase media sin conexiones, sin valor para nuestro imperio. Pero niños, herederos que podrían desafiar todo lo que he construido, que podrían dividir la herencia y debilitar nuestro control. No podía permitirlo». Sofía observó con horror mientras se daba cuenta de la verdad. No se trataba de secuestradores al azar o enemigos de negocios que buscaban un rescate. Se trataba de un abuelo que intentó asesinar a sus propios nietos para proteger su riqueza y poder, que veía a los bebés como obstáculos en lugar de vidas preciosas. Si este giro te dejó sin palabras, comenta conmocionado a continuación y comparte esta increíble historia con tus amigos. La niña cumplió su propósito, continuó fríamente el padre de Mateo, mirando hacia la grúa donde Sofía estaba escondida. Los mantuvo vivos hasta que pudiéramos organizar una solución más permanente. Pero ahora que has involucrado a la policía y has creado este circo, debemos eliminar a todos los testigos y empezar de cero. «¿Estás loco?», dijo Mateo alejándose de su padre con evidente repulsión. «Son bebés inocentes. Son tu propia sangre tus nietos. Son obstáculos para el dominio continuo de nuestra familia. Nada más. El sentimiento es un lujo que no podemos permitirnos cuando miles de millones de pesos están en juego». El padre de Mateo levantó la mano y sus hombres comenzaron a moverse hacia la grúa con coordinación militar. Pero Mateo ya estaba corriendo, gritándole a Sofía con desesperada urgencia: «Salta, te atraparé. Confía en mí. No dejaré que te pase nada a ti ni a mis hijos». Sofía miró a los bebés en sus brazos. Santiago se movía inquieto. Mateo dormía pacíficamente. Alejandro se aferraba a su dedo con una fuerza sorprendente. Luego miró a Mateo, cuyo rostro mostraba el mismo amor desesperado que ella sentía, y tomó su decisión. Saltó a la oscuridad, confiando en un extraño, porque el amor reconoce al amor, llevando a 3 bebés hacia la salvación o el desastre. Mateo atrapó a Sofía y a los bebés en una colisión que les quitó el aliento a ambos, pero sus fuertes brazos absorbieron el impacto y los mantuvieron a salvo. La obra estalló en un caos a su alrededor, cuando las sirenas de la policía aullaron desde todas las direcciones y las unidades de apoyo rodearon el área con precisión coordinada. «¿Están heridos?», preguntó Mateo frenéticamente, sus manos temblorosas.
mientras examinaba a sus hijos con una ternura desesperada. ¿Estás herida? ¿Alguien te lastimó? Sofía lo miró asombrada, apenas pudiendo creer lo que estaba viendo. Este hombre poderoso y rico, cuyo rostro había visto en vallas publicitarias y fotografías de periódicos, lloraba mientras miraba a sus hijos. Su alivio y amor eran tan abrumadores que podía sentirlos irradiar de él como calor físico. «Están bien», susurró, su voz ronca por el miedo y el agotamiento. «Los mantuve a salvo. Les prometí que lo haría y lo hice». «Hiciste más que eso», dijo Mateo, su voz gruesa por la emoción mientras miraba entre sus hijos y la valiente niña que los había protegido. «Salvaste sus vidas, arriesgaste todo por niños que ni siquiera conocías, y los amaste cuando yo no podía estar allí para hacerlo». El detective Rocha se acercó con cautela, sus armas aún en la mano, mientras buscaba amenazas restantes entre el equipo de construcción. Los hombres del padre de Mateo se habían disuelto en la noche con eficiencia profesional, pero todos sabían que se reagruparían y regresarían. «Señor, debemos sacarlos de aquí de inmediato», dijo Rocha gravemente. «Los hombres de su padre se están reagrupando y no sabemos cuántos recursos tiene a su disposición. Este fue solo el primer enfrentamiento». «¿A dónde podemos ir?», preguntó Mateo desesperadamente. «Si mi propio padre está detrás de esto, si tiene dinero y conexiones ilimitadas, ningún lugar es seguro. Seguirá viniendo hasta que consiga lo que quiere». «Bianta-sama. En realidad», dijo Rocha, su voz adquiriendo un tono diferente, «hay algo más que necesita saber». Su esposa Laura se despertó hace una hora. Está preguntando por sus hijos y nos dijo algo crucial sobre la noche del accidente. El rostro de Mateo se puso completamente blanco, la esperanza y el miedo luchando en su expresión. «Laura está despierta». «¿Está realmente despierta?» Ha estado consciente durante varios días, pero fingía estar en coma porque escuchó a los hombres de su padre en el hospital discutiendo planes para terminar lo que comenzaron si sobrevivía para testificar. Sofía escuchó esta conversación con creciente confusión y miedo. La madre de los bebés estaba viva pero escondida. Su abuelo quería que estuvieran muertos. El mundo de las familias ricas era mucho más peligroso que la vida en las calles, donde al menos sabías quiénes eran tus enemigos. «Sofía», dijo Mateo de repente, arrodillándose a su nivel para que estuvieran cara a cara. «Necesito preguntarte algo muy importante. Estos hombres que te han estado persiguiendo, dijeron algo sobre por qué querían a los bebés. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender cómo detener a mi padre». Sofía recordó las conversaciones que había escuchado en el apartamento de doña Cecilia y durante la persecución en el túnel. Dijeron algo sobre papeles y dinero. Estaban preocupados por los testigos, pero también por algo llamado herencia y que se les acababa el tiempo. Mateo y Rocha intercambiaron miradas significativas que sugerían que esta información era más importante de lo que Sofía se había dado cuenta. «El fideicomiso», respiró Mateo, las piezas encajando. «Si los niños mueren antes de su primer cumpleaños, toda la herencia vuelve al control de mi padre. Estamos hablando de miles de millones de pesos, suficiente para comprar ejércitos de mercenarios. Y en 2 meses cumplen 1 año», dijo Rocha gravemente. Después de eso, su padre pierde su motivo financiero para el asesinato. «2 meses», repitió Mateo, el peso del tiempo presionándolos a todos. «Tenemos que mantenerlos a salvo durante 2 meses mientras luchamos contra alguien con recursos ilimitados». Un nuevo sonido llenó el aire. Helicópteros acercándose desde múltiples direcciones. Sus luces de búsqueda comenzando a barrer la obra. Rocha agarró su radio, su rostro tenso, mientras escuchaba la conversación urgente. «Señor, tenemos un gran problema. Esos no son nuestros helicópteros». Su padre ha llamado a contratistas militares privados. Mateo miró a Sofía, que todavía sostenía a Alejandro, mientras Santiago y Mateo dormían pacíficamente en su canasta, ajenos al peligro que los rodeaba. Esta valiente niña ya había hecho mucho, arriesgado todo, pero la lucha estaba lejos de terminar. «Sofía», dijo urgentemente, «sé que esto es aterrador, y sé que no tienes motivos para confiar en los adultos después de todo lo que has pasado. Pero necesito tu ayuda. Sabes cómo esconderte, cómo sobrevivir, cómo protegerlos de maneras que yo nunca podría.
Ya lo salvaste una vez. ¿Quieres que me quede?, preguntó Sofía, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Quiero que seas parte de nuestra familia, dijo Mateo simplemente, su voz llena de absoluta sinceridad. Estos niños necesitan a su hermana mayor y yo necesito a alguien que los ame tanto como yo. Alguien que ya ha demostrado que moriría antes de dejar que alguien los lastimara. Los helicópteros se estaban acercando, sus luces de búsqueda comenzando a barrer la obra con precisión militar. El tiempo se estaba acabando y las decisiones que se tomaran en los próximos minutos determinarían si todos vivirían o morirían. ¿Me ayudarás a salvar a nuestros hijos?, nos preguntó Mateo extendiéndole la mano. Sofía miró a Santiago, Mateo y Alejandro, sus pequeños niños, que le habían enseñado lo que realmente significaba el amor, que le habían hecho entender que la familia no se trata de sangre, sino de elección, sacrificio y protección. Luego miró a Mateo, cuyos ojos tenían el mismo amor feroz que ella sentía. Siempre, prometió tomando su mano. Somos una familia ahora. Y si crees que el amor puede vencer cualquier obstáculo, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal para más historias que tocarán tu corazón. Y luego, mientras Rocha los conducía hacia una camioneta de la policía que esperaba, esquivando las luces de búsqueda y corriendo contra el tiempo, Sofía se dio cuenta de que mañana traería el mayor desafío hasta el momento. Pero por primera vez en su vida no lo enfrentaba sola. El hospital parecía una fortaleza. Agentes del FBI en cada entrada, oficiales de policía patrullando los pasillos y Mateo Hernández caminando por el ala segura donde su familia finalmente se reunía de nuevo. Pero incluso rodeado de protección, sabía que el alcance de su padre era largo y sus recursos aparentemente ilimitados. Sofía se sentó junto a la cama de hospital de Laura, sosteniendo suavemente a Alejandro, mientras Laura acunaba a Santiago y Mateo por primera vez desde el accidente. La escena era a la vez hermosa y conmovedora. Una madre reunida con sus hijos y una niña sin hogar que se había convertido en su protectora. «Los salvaste», le susurró Laura a Sofía, las lágrimas rodando por su rostro. «Cuando no pude protegerlos, los amaste como si fueran tuyos». «Son míos», dijo Sofía simplemente. «La familia no es solo sangre, es a quien eliges proteger». Laura extendió la mano y tomó la pequeña mano de Sofía. «Entonces eres mi hija ahora. Estos niños necesitan a su hermana mayor». Mateo sintió que su corazón se hinchaba de gratitud por esta increíble niña que les había enseñado lo que realmente significaba la familia. Pero su momento fue interrumpido por el detective Rocha irrumpiendo por la puerta. «Tenemos un problema», anunció Rocha gravemente. «Su padre ha presentado papeles de custodia de emergencia, alegando que usted es mentalmente inestable. Tiene jueces en su nómina y suficiente poder legal para prolongar esto durante meses». Laura luchó por sentarse más derecha. «Algo que no te dije, algo sobre la noche del accidente». Todos se volvieron hacia ella, sintiendo que esto era crucial. «Tu padre estaba allí, Mateo. Lo vi dirigiendo a sus hombres después de que nos fuimos al río, pero estaba usando mi dispositivo de grabación de emergencia. Todo se transmitió a nuestro sistema de seguridad doméstica». Mateo miró a su esposa en estado de shock. «La grabación sobrevivió. Todo está ahí, su voz, sus instrucciones, su admisión de que orquestó los asesinatos». Rocha estaba buscando su teléfono cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. El padre de Mateo entró flanqueado por 6 hombres con trajes caros, moviéndose con la confianza de alguien que era dueño de la mitad de la ciudad. Detrás de ellos venían guardias de seguridad del hospital, claramente en su nómina. «Hola, hijo», dijo el padre de Mateo con calma. «Creo que tienes algo que me pertenece». «Estos niños no pertenecen a nadie», dijo Mateo parándose protectoramente frente a la cama. «Son obstáculos para todo lo que nuestra familia ha construido». Sus fríos ojos se posaron en Sofía, incluyendo testigos que han visto demasiado. «No te los llevarás», dijo Sofía de pie con Alejandro en sus brazos. A pesar de tener 7 años, se enfrentó al hombre más poderoso de la ciudad sin vacilar. «No dejaré que los lastimes». El padre de Mateo sonrió fríamente. Conmovedor, pero en última instancia inútil. Fue entonces cuando Laura presionó un botón en su teléfono. La grabación sonó para que todos la escucharan. Audio cristalino del padre de Mateo.
dando órdenes de matar a sus propios nietos. Su admisión de orquestar el accidente automovilístico, su discusión sobre la eliminación de testigos. Mientras su voz llenaba la habitación, su rostro se puso blanco de rabia. «Me grabaste», dijo, su máscara compuesta finalmente cayendo. «El FBI está descargando copias mientras hablamos», respondió Laura. Rocha sonrió gravemente mientras agentes federales irrumpían por cada entrada. El Consejo de Administración de Hernández Holdings recibió copias hace 10 minutos, al igual que el fiscal del distrito y todas las principales cadenas de noticias. Mateo observó cómo su padre era rodeado, su imperio desmoronándose en tiempo real, mientras las alertas de noticias inundaban los teléfonos por toda la habitación. Las acciones de Hernández Holdings se estaban desplomando. Los investigadores federales estaban congelando activos. «Esto no ha terminado», gruñó el padre de Mateo mientras las esposas hacían clic en sus muñecas. «Tenías recursos», corrigió Rocha. «Ahora tienes una celda de prisión». Mientras se llevaban al padre de Mateo, Mateo sintió que meses de miedo se quitaban de sus hombros. Más que alivio, sintió una gratitud abrumadora por su esposa, que lo había arriesgado todo, el detective que luchó por la justicia y la increíble niña que había salvado a su familia. 6 meses después, Mateo se sentó en su jardín, observando a Sofía enseñar a sus hijos a caminar sobre la suave hierba. Con 18 meses de edad, Santiago, Mateo y Alejandro estaban sanos, felices y dedicados a su hermana mayor. Laura se unió a él en el banco, su recuperación completa y su alegría intacta por el miedo. «¿Crees que sabe cuánto significa para nosotros?», preguntó Laura, observando a Sofía reír mientras Alejandro daba sus primeros pasos. «Está aprendiendo», respondió Mateo. «Nunca antes había tenido una familia de verdad». «Papá, mamá», gritó Sofía, usando nombres que hacían que el corazón de Mateo diera un vuelco. Alejandro caminó 6 pasos enteros. Mateo y Laura corrieron a celebrar con sus hijos, los 4. Y Mateo se dio cuenta de que a veces la fuerza más poderosa no era el dinero ni la influencia. A veces era solo un amor lo suficientemente valiente como para proteger lo que más importaba. «Estamos en casa», le susurró a su familia. Y por primera vez, Mateo Hernández entendió lo que esas palabras realmente significaban. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, deja en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Y si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Comparte con alguien que necesite creer que el amor verdadero siempre vence. Hasta la próxima historia.